Hola, soy Carolina Quintero, bienvenidos al sexto video del curso de Primer Respondiente, Gente que Ayuda, organizado por la Secretaría Distrital de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy veremos qué puede hacer un primer respondiente en situaciones muy cotidianas como son los golpes fuertes, especialmente en la cabeza, las heridas con sangrado y las fracturas. Arranquemos por identificar las causas más comunes de los golpes, que además pueden producir heridas y fracturas. Entre los diferentes tipos de golpes, los que más les preocupan a las personas son los golpes en la cabeza por los daños neurológicos que estos podrían causar. Las causas más comunes de los golpes en la cabeza son las caídas de altura porque no se toman las medidas de seguridad necesarias, resbalones en la ducha, caídas por las escaleras. No hay que perder de vista que estos golpes son comunes en las personas de la tercera edad debido a la pérdida del equilibrio o de un paso en falso, y también en los niños y niñas muy pequeños que por su natural curiosidad quieren explorarlo todo y no son capaces de anticipar lo que les podría pasar. También se presentan golpes en la cabeza por accidentes vehiculares, enfermedades que sufre la persona y la falta de coordinación debido al consumo de licor o sustancias psicoactivas. ¿Cómo puede ayudar el primer respondiente si una persona se ha golpeado la cabeza muy fuerte? El primer respondiente en primera instancia debe permanecer al lado de esta persona si está despierta y tiene conciencia. Es necesario decirle que le va a ayudar. Pregúntele el nombre y si sabe en dónde se encuentra para verificar si tiene sentido de la orientación. Si tiene la oportunidad, pregúntele cuál es su EPS, si tiene alguna enfermedad o toma algún medicamento importante. En lo posible, pídale el teléfono de alguna persona o contacto. Pida ayuda al 123 y brinde información que tenga a su mano. ¿Y qué primer auxilio se le puede brindar a esta persona? En estos casos, lo fundamental es mantener la cabeza de la persona muy quieta y por ningún motivo intentar levantarla porque puede haberse presentado lesiones en el cuello. Inmovilizar la cabeza empleando cartón, algún elemento duro o incluso sus propias manos. No dé nada de beber ni de comer, ni administre medicamentos. Observe el comportamiento luego de la caída y téngalo presente para informarlo cuando llegue el personal de apoyo. Pero si además la persona se queja de dolor intenso o siente que no se puede mover, ¿qué hacer en estos casos? Estos síntomas pueden indicar una posible fractura, especialmente de la columna vertebral, y aquí lo mejor es no mover a la persona. Este tipo de lesiones requieren ayuda especializada para evitar daños mayores. A veces los golpes no vienen solos, sino que se pueden producir heridas con sangrado o fracturas. ¿Qué recomendaciones de seguridad deben tener? Lo primero que hay que tener presente es que cuando hay presencia de sangrado o fluidos corporales, siempre es necesario el uso de los guantes de látex o nitrilo. De esta manera se evitan contagios tanto de la persona herida como del primer respondiente que lo atiende. Por eso, lo ideal es que todas las personas carguen consigo un par de guantes. Son muy económicos y representan un beneficio enorme para la autoprotección. Y si hay sangrado, ¿qué se puede hacer? No se debe lavar ni intentar desinfectar la herida con ninguna sustancia. Estas acciones aumentan el sangrado. Lo mejor es cubrir la herida con una tela limpia y si por alguna razón se observa la presencia de elementos incrustados, jamás intentar retirarlos. El paso siguiente es hacer presión continua sobre la afectación para reducir la salida de sangre. Por ningún motivo se debe aplicar café o realizar torniquetes. Si el sangrado se produce en una pierna o en un brazo y la persona está en capacidad de moverlo, elévelo a 30 centímetros de su posición. Si la persona herida se encuentra atrapada, como ocurre en un accidente vehicular, ¿qué puede hacer el primer respondiente?
Cuando una persona se queda atrapada en un vehículo, es necesaria la ayuda de las entidades de emergencia que tienen los equipos adecuados para realizar el rescate. Intentar hacerlo sin los elementos de protección o el entrenamiento adecuado puede aumentar las lesiones de la persona. La mayoría de las veces, las estructuras que aprisionan a la persona actúan como un torniquete y al momento de retirarlas abruptamente pueden ocasionar la muerte del afectado. Y cuando se trata de una fractura, ¿cómo actuar en estos casos? Normalmente las fracturas son mucho más frecuentes en los brazos y en las piernas. Entre los síntomas que un primer respondiente puede notar es que el dolor es muy intenso y localizado y aumenta con el solo hecho de tocar suavemente la zona afectada. La persona no es capaz de realizar movimientos normales y es mejor que ni siquiera intente hacerlo. Se puede observar hinchazón y enrojecimiento de la zona afectada. También se puede ver algún tipo de deformación. En estos casos, si hay sospecha de fractura, lo más importante es no mover a la persona lesionada sin antes haber inmovilizado la parte afectada mientras llega la ayuda. Claro, a menos que corra un peligro mayor. De ser así, arrástrela. Tómela por la ropa hacia un sitio seguro y procure moverla en bloque. Antes de inmovilizar la fractura, si existe sangrado, recuerde las recomendaciones que se indicaron al comienzo. No lavar ni intentar desinfectar la herida, cubrirla con una tela limpia y hacer presión suave pero continua para reducir el sangrado. Ahora sí, para inmovilizar, lo primero que tiene que tener presente es que debe dejar la parte afectada en la misma posición en la que encontró a la persona. Por ningún motivo intente acomodar el hueso afectado a su posición original, porque puede causar daños más graves. Para inmovilizar puede emplear diferentes materiales duros que tenga a mano, como cartones, tablas, icopor grueso o palos de escoba. Lo que sí debe garantizar es que el material que emplee sea lo suficientemente largo como para que cubra la articulación de la zona de fractura por encima y por debajo. Como vimos, la prestación del primer auxilio en casos de golpes, heridas y fracturas no solo representa aliviar el sufrimiento de la persona lesionada, sino evitar mayores daños. Anímense a practicar estos procedimientos en su casa. El primer respondiente, gente que ayuda.